Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. El censo del 2020 tendrá importantes implicaciones para el estado de California y también a un nivel federal. Tenemos la suerte de contar con nosotros hoy con Joe Hayes del Instituto de Políticas Públicas de California, PPAC por sus siglas en inglés. Muchas gracias por estar con nosotros en el Informe Maddie. Gracias por la invitación. Digo que tenemos la suerte porque tú eres uno de los autores de este reciente informe del PPAC, específicamente en el censo. Estamos ayudando a preparar a la ciudadanía y a las instituciones que están involucradas en esto. Entonces, para comenzar en este programa especial, hablemos un poco de qué es el censo. Hagamos una introducción. ¿A quién afecta? ¿Qué es? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Dónde y cómo? Bueno, cada 10 años, como lo exige la Constitución, el gobierno de los Estados Unidos realiza un esfuerzo sistemático para contar a cada una de las personas en el país, sin importar si son ciudadanos. La Oficina del Censo intentará recolectar algunos datos claves sobre todos los residentes, es decir, dirección, edad, raza, etnia, propiedad de la vivienda y miembros de la familia en el 1 de abril del año 2020. El motivo principal del censo es determinar la asignación de escaños en el Congreso, particularmente en la Cámara de Representantes. Y también para definir los distritos de los representantes para que la población es aproximadamente igual para cada escaño. Y el censo también se ha vuelto indispensable para otros fines, como distribuir fondos federales para programas sociales críticos, tales como seguridad de salud para niños y asistencia para vivienda. Por primera vez, en 2020, la agencia intentará recopilar la mayoría de los respuestas, es decir, 55% en línea y el resto por correo o según sea necesario en persona. Y hay mucha gente que ha tenido eso, dice, bueno, en línea no todos tienen acceso, pero no hay problema. También se va a hacer como hace 10 años, los que participaron en 10 años, si ha de ser la necesidad de papel, también se va a hacer. Muchas personas que estaban confundidas al respecto con eso. Exacto. Entonces, para empezar, cada hogar puede esperar recibir invitaciones para completar el formulario del censo en línea o tal vez recibir un formulario impreso. A partir de como marzo de 2020. Y la Oficina del Censo hará un seguimiento por correo y en persona si los hogares no responden a las invitaciones por correo. Y específicamente hablaste que tenía que ver con los distritos y también los escaños políticos de los líderes que nos representan. ¿Cuáles son las implicaciones políticas que tiene específicamente el censo del 2020? Bueno, para empezar, el censo decenal es la única base para reasignar los 435 escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Dependiendo de la precisión del conteo, California podría mantener sus 53 asientos o tal vez perder un asiento, mientras que otros estados grandes de mayor crecimiento, como Texas, Arizona, Colorado, Oregon, podrían ganar un escaño o más. Con un subconteo, digamos, de solo el 4% para California, es decir, 1.6 millones de personas, California podría perder a un representante del Congreso. Dentro del estado de California, el conteo del censo también se tomará en cuenta a la hora de rediseñar las líneas de los distritos, no solo para el Congreso de los Estados Unidos, sino también para el Senado y la Asamblea del Estado y también para los gobiernos locales. Entonces, si las poblaciones vulnerables no están adecuadamente representadas en el conteo, la representación política se alejará de ellas y se dirigirá hacia
digamos, poblaciones más privilegiadas. Y es una de las muchas razones de la importancia que la población participe en el censo y sea participativa. El gobierno federal también utiliza esta información de los datos del censo para distribuir miles de millones de dólares. En general, ¿qué significa eso específicamente para el estado de California? Bueno, el conteo del censo provee información crítica para muchos programas federales, con el intento de entregar recursos de manera equitativa, si sea por persona o para poblaciones específicas, digamos como para niños pequeños en situación de pobreza. En el año fiscal 2016, California recibió un estimado de 115 mil millones de dólares en fondos federales vinculados al conteo de la población del estado. Para algunos de estos programas, digamos como Medi-Cal, la asignación de fondos federales para California está sujeta a un nivel mínimo estricto. Pero para otros, como para el programa de seguro de salud para niños, un subconteo con el censo podría poner en riesgo esta clase de financiación. Y eso específicamente hablamos a nivel político y a nivel económico presupuestario, lo que nos podría afectar. Pero la representación del censo, ¿qué más afecta? ¿Para qué se usa más esta información? Bueno, el gobierno federal utiliza los datos del censo para desarrollar otras encuestas anuales que ofrecen información más detallada sobre la composición demográfica, el bienestar económico, la situación de la vivienda de la población del estado. Entonces, los gobiernos locales, las escuelas y las universidades, las empresas y organizaciones sin fines de lucro, todos dependen de esta información para comprender las necesidades de sus comunidades y también para planificar para el futuro. Fantástico. Muchísimas gracias por darnos esta visión general para poder entender un poco más sobre el tema del censo. Y muchos de los grupos que están creciendo más rápido en la población también son algunos de los que son más difíciles de contar y de los que también necesitan estar incluidos en esta información del Estado. Hablaremos más de eso al regresar. Este es el Informe Maddie. El funcionario principal que es encargado de un conteo preciso del censo está aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias, secretario Padilla, por estar con nosotros. Gracias, un placer estar aquí de nuevo. Sí, lo hemos tenido antes en el Informe Maddie hablando de varios temas. En este momento específico quisiera hablar un poco sobre el censo. ¿Cuáles son las acciones específicas que tomará su oficina específicamente para garantizar que el censo del 2020 sea un conteo completo, pero también que sea un conteo preciso? Porque son cosas diferentes, pero muy importantes las dos. Exacto, y el gobierno estatal está trabajando como equipo junto con gobiernos locales también y el sector privado para tratar de informar al público la importancia de que cada californiano participe en el censo que se llevará a cabo el año que viene, en el 2020, porque mucho depende de los resultados del censo. El nivel de fondos federales son determinados por la cuenta de nuestra población, así es que si no toda la gente participa en el censo, California no va a recibir los fondos que merecemos en el próximo década, fondos para viviendas, para infraestructura, para programas de salud y educación, etcétera. Pero políticamente también es un gran riesgo porque los datos del censo son lo que determina cuántos representantes le pertenecen a cada estado en el Congreso. Así es que si no todos los californianos participan en el censo, arriesgamos representantes, especialmente en la Cámara de Comercio. Nuestra voz política depende en la participación de cada californiano. Y es muy importante porque nuestra audiencia muchas veces piensa solamente estamos contando personas para ver cuántos estamos, pero es que esos resultados son los que van a afectarnos o no en los servicios que vamos a recibir, como usted lo menciona. Sí. También usted ha escrito, y voy a citar, que la administración de Trump está trabajando deliberadamente para socavar la precisión del conteo. California no puede permitirse quedarse sin hacer nada mientras este gobierno sabotea el censo. ¿Por qué se siente así y qué está haciendo usted para contrarrestar las acciones que en ese momento la administración federal parece estar imponiendo un poco sobre este proceso? Bueno, políticamente es claro que el presidente le gustaría dañar a California lo más
posible. Y el método, el riesgo con el censo es que ya tienen varios años sin suficientes recursos para personal, entrenamiento y preparaciones. Porque claro, toma muchísima gente en preparación. Mucha gente, mucha preparación cada 10 años porque el censo solo se lleva a cabo una vez. No hay segunda oportunidad de hacerlo bien. No, los costos serían enormes. Pero también vemos diferencias en cómo se va a implementar el censo el año que viene comparado al pasado, comenzando con si va a haber una pregunta sobre ciudadanía en el censo, en el formulario o no, y también el método de la encuesta. Por primera vez va a ser un censo digital. No nos va a llegar el formulario automáticamente, nos van a llegar instrucciones en cómo ir por medio del Internet a entregar nuestros datos por cada hogar en el estado. Y eso en cuanto a infraestructura aumenta muchísimo porque muchas personas jóvenes van a ser nuevos para este concepto del censo y las personas que estaban acostumbradas a hacerlo de la última forma también se tienen que educar. Exacto, sigue una división digital en el país, inclusive en California, no solo de acceso a la tecnología, sino el conocimiento también. Perfecto. Y la pregunta que hablamos especialmente federal, que es en discusión, es que se puede compartir la información de la ciudadanía del censo, agencias que sean otras agencias gubernamentales, que es mucha preocupación de los inmigrantes aquí, que dicen, ¿van a poder compartir esto con agencias como el ICE, de la Inmigración y Control de Aduanas? ¿Usted, qué le puede decir a la audiencia sobre eso? Sí, bueno, la información personal no se comparte con las otras agencias, son los datos en general que se utiliza para establecer las pólizas, dividir fondos, etcétera. Cada 10 años es una lucha convencer a no solo a la comunidad inmigrante, pero especialmente a la comunidad inmigrante en confiar en el proceso para asegurar participación. Lo triste es que la fe no existe actualmente con la administración de Trump. Tenemos que trabajar al nivel local para asegurar que la gente tiene la confianza necesaria para participar por las consecuencias de falta de participación. Y es algo que su agencia ha tratado de trabajar mucho en ese sentido. Sí, no solo nuestra agencia, colaboración con el gobierno, otros oficiales estatales y los gobiernos locales también. Correcto. Y la Oficina de Análisis Legislativo, que es una oficina no partidista, informó recientemente que tal vez una mejor financiación, una mejor tecnología y un mejor análisis estadístico podría que sea poco probable que el recuento de estos datos sea insuficiente como el que tuvimos en 1990. ¿Usted está de acuerdo con esta evaluación que ellos hicieron? Bueno, es cierto, en un mundo ideal, pero no estamos viviendo en un mundo ideal. Tenemos las amenazas que vienen de la administración federal y recursos finitos. Así es que vamos a tener que colaborar para correr la voz y asegurar la participación necesaria. Y eso es específicamente a nivel federal, pero ¿qué piensa usted sobre el dinero que el gobernador Newsom está proponiendo para la difusión política de este proceso que están iniciando? Es una gran ayuda. El último año del gobernador Brown, el Estado invirtió más de $90 millones para comenzar a prepararnos y el liderazgo del gobernador Newsom sigue al mismo nivel. Sí, en ese momento él ha propuesto un incremento de 50 millones para este proceso que es beneficial para ustedes. Sí, a comenzar el proceso del presupuesto, pero creo que con la influencia de la legislatura y mejor conocimiento del estado económico del estado en mayo, vamos a ver una más grande inversión. Muchas gracias al secretario Alex Padilla por haber estado con nosotros y al regresar discutiremos un poco más de qué más afecta el censo y cómo puede afectar cómo se va a ver políticamente el estado en el futuro. Gracias. Cada 10 años después del censo federal, todos los estados necesitan redibujar las líneas que son para los distritos legislativos. Anteriormente, estas líneas eran dibujadas por los legisladores y esto se llamaba el gerrymandering. Vamos a hablar en este momento con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora Estatal, porque este proceso en California es diferente a la mayoría de los estados. Gracias por estar aquí con nosotros. Ok, gracias, María. Bueno, hablemos un poco de este proceso que puede cambiar cómo es el panorama político de California. Tiene que tener varios pasos que se requieren para comenzar a hacer después del censo, pero las preparaciones son antes del censo con la elección de una comisión de ciudadanos de redistribución.
¿Qué es esta comisión? Bueno, qué bueno que dijiste la palabra tú, María, en vez que yo, porque sí es una palabra muy difícil, pero es una comisión de 14 miembros de ciudadanos de California y que no tienen ninguna liga política, y ellos son las personas que van a dibujar las líneas divisorias. Como dijiste, cada 10 años, después de que sabemos cuánta gente hay, después del censo nacional, y cuando publican los números, nos mandan la información a California como a todos los otros estados, y esta comisión está encargada de determinar las líneas divisorias de los distritos electorales del estado y también del Congreso. Y además también en muchas ciudades y condados también tienen que ser nuevos distritos, pero en California esta comisión de ciudadanos va a ser el grupo que va a hacer esas líneas divisorias de los distritos para los del Estado, electorales del Estado y también del Congreso. Y inicialmente en la introducción hablé de lo que se decía anteriormente en inglés, que es un gerrymander. Era básicamente porque los legisladores eran los que decidían qué distritos eran por los que iban a votar y elegir las personas. ¿Por qué tenemos una comisión? Bueno, en 2008, los votantes aprobaron una iniciativa, y esta era la proposición 11. Muchas personas saben de esa proposición, porque ese fue lo que cambió cómo se dibujan estas líneas. Antes se hacían así con los miembros de la legislatura, o el gobernador eran los que determinaban dónde eran las líneas divisorias, y se hacían un modo de que la gente no estaba involucrada. Entonces, cuando los votantes aprobaron esa proposición en 2008, pasaron esa responsabilidad de determinar esas líneas a un grupo de ciudadanos, a los 14 miembros de esta comisión. Y 2 años después, primero nomás era para las líneas para el Senado estatal, también para la Asamblea estatal y también para la directiva de impuestos. Sí, y es importante recordarle a los televidentes que estas líneas por eso es que cada persona tiene un distrito por la que vota cuando está eligiendo a sus representantes. Exacto. Que senadores estatales y los congresistas también es dependiendo de distritos, no es por barrios, no es por qué condado tú estás. Un condado puede estar dividido en 4 o 5 secciones, es dependiendo de cómo estas líneas son dibujadas. Exactamente, y por eso antes la gente no sabía cómo se hacían las líneas, y como dijiste, es donde escogemos nuestros representantes. Y luego 2 años después, de 2008, en el 2010, también aprobaron otra proposición, y esa proposición era para, no nomás querían que este grupo de ciudadanos hicieran las líneas divisorias de los miembros del Estado, pero también querían que también los distritos para el Congreso también. Así que ahorita en California tenemos 53 distritos para el Congreso, y tenemos 40 distritos para el Senado y 80 para la Asamblea, y luego 4 para la directiva de impuestos. Así que esta comisión de ciudadanos son los que van a hacer esas líneas divisorias. Por eso la importancia que nos reiteraba el secretario Padilla también hace un poco de cómo participar en el censo afecta no solamente cómo nuestros servicios qué servicios vamos a recibir, qué dinero vamos a recibir, pero al final cómo nos van a representar. ¿Qué criterios usan los miembros de la comisión para dibujar estos mapas del distrito? Bueno, en primera parte la comisión tiene que ser líneas que no tienen que tomar en cuenta cuál político está encargado de ese distrito. Tampoco tienen que tomar en cuenta si forman un distrito que si va a ser más para algún partido político. Así que tienen que hacer líneas divisorias que son no partidistas. Además, tienen que también lograr más o menos la misma población en cada distrito. Así que no puedes tener un distrito que tiene 100,000 personas y otro que tiene 1,000,000 de personas, porque si nomás tienes un representante de cada uno distrito, entonces la gente que tiene menos tiene más voz que los que tienen más. Así que tienen que ser más o menos la misma población en todos. También tienen que cumplir con la ley
una ley federal para los votantes, de derechos de votantes. Exacto, en inglés se llama Voters' Rights, sí, si la gente está más familiarizado con ese término. Exacto, y también tiene que tener juntas y con el público y considerar como lo que dicen communities of interest, como comunidades de ciertos intereses. Y tienen que también ver que tratar de no dividir una ciudad lo menos posible que pueden dividir la ciudad. Obvio, hay muchas ciudades también como Fresno o muchas otras ciudades en Los Ángeles en que se tiene que dividir, pero tienen que tratar de hacer lo menos posible y también lo menos posible en dividir el condado. Y también tienen que dibujar líneas que están juntas con otros distritos. Por ejemplo, tenemos 40 distritos del Senado y 80 de la Asamblea. Entonces, tienen que tratar de hacer un distrito del Senado que está como pegado al otro lado de 2 distritos de la Asamblea. Así que no puedes tener uno que empieza en una parte y termina en otra parte. Exacto. Y también tienen que tomar en cuenta de tener los distritos más compactos para que no tengas lo que tenían antes, que se iban de un lado hasta el otro lado. Y no tenían como cosas en común. Entonces, hablamos de esta comisión, define los límites geográficos para el Congreso, los distritos del Senado estatal, de la Asamblea estatal y también de la Junta de Impuestos, para que se tengan las poblaciones un mejor y que sean razonablemente iguales. Pero ¿cómo se aprobará este proceso una vez es la proposición? Ya para terminar este segmento tenemos unos minutos. Ok. La misma comisión son los que van a aprobar estos distritos. Tienen que tener 3 votos no hablamos de cómo es la comisión, que son 5 demócratas, 5 republicanos y 4 que no pertenecen a ninguno de esos. Entonces tienen que tener 9 votos para aprobar esas mapas. Fantástico. Al regresar vamos a discutir cómo se construye esta comisión en California. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora todo este proceso de cómo funciona la Comisión de Ciudadanos para hacer las nuevas líneas que van a ayudar o no a esta población a elegir sus líderes en un futuro. Háblame un poco más de cómo y quién puede servir para ser miembro de esta comisión, que es el proceso que está empezando a realizar mucho antes del censo. Sí, exactamente. Ahorita las personas que pueden competir o pueden someter una solicitud para ser un miembro de la comisión tienen que haber votado por lo menos 2 veces en las últimas 3 elecciones estatales generales. Un ciudadano activo, ejerciendo sus derechos. Sí, y también las personas tienen que haber estado con el mismo partido o también si no han escogido un partido, tienen que estar afiliados con ese partido por los últimos 5 años. Así que no pueden brincar de soy un demócrata hoy y mañana soy un republicano o hoy no pertenezco a ninguno. Entonces, eso es como lo mínimo para que alguien pueda ser elegible. Además, cuando los autores escribieron esta ley, querían que las líneas fueran dibujadas por un grupo que no tenían ningunos lazos con un político. Así que hay unas cosas que también descalificarían a una persona. Por ejemplo, si una persona trabaja por un miembro de la legislatura, no puede ser parte de esta comisión. Igual también si su papá trabaja por la legislatura. Como su por mamá. consanguinidad relacionado. Padres o también tíos, hermanos o hijos. Tíos y hermanos también, pero tíos tal vez no. Lo mejor es en el sitio web que tenemos, shapecaliforniasfuture.auditor.ca.gov. Ahí también tenemos un lugar donde las personas pueden someter una pregunta para saber si califican o están descalificadas. Pero así que tienen estas cosas que son como conflictos de interés, así lo nombraron, que descalificarían una persona. Así que, pero si tienen por lo menos estos mínimos calificaciones, sí pueden someter una solicitud y luego ver si califican o no. Y eso te iba a preguntar, ya nombraste el sitio de internet, pero ¿qué debe hacer una persona para solicitar y poder hacer parte de esta comisión? Bueno, pueden ir a nuestro sitio web. Tenemos la solicitud, es así por el sitio web también. Si una persona no puede hacerlo en su hogar, pueden ir a una biblioteca, porque todas las bibliotecas ya nos dijeron que
van a permitir que la gente use sus computadoras y todo. Pero también se puede hacer en el teléfono. Pueden hacer la solicitud. Esta primera solicitud, que ahorita ya estamos tomando solicitudes y la fecha termina el 9 de agosto, es muy sencillo. Duran como 5 o 10 minutos para hacerlo, pero sí te hacemos unas preguntas para ver si sí calificas y para ver si no eres descalificado. Y después del periodo de solicitud, ¿cómo se escogerán las personas que van a formar parte de esta comisión? Ese es un proceso un poco largo, que nos vas a tener que resumir ahorita. Sí, es un proceso muy largo. Después de que sometan una solicitud, después del 9 de agosto, empezamos otra etapa. Y esas personas que sometieron la primera solicitud pueden seguir en el proceso y van a tener que llenar otra solicitud. Y en esta solicitud sí va a ser más larga, es como si estás haciendo una solicitud para un empleo o también para como una universidad donde te estamos haciendo preguntas específicamente para ver si con la primera simplemente chequean que puedan hacer los primeros pasos y en la siguiente ya están evaluando a la persona, su pasado, hacer toda la evaluación, me imagino que no tenga ninguna cosas criminales o toda la información específica como para un trabajo. Sí, y también estamos haciendo preguntas sobre 3 cosas que la ley dice que estas personas tienen que tener. Tienen que tener habilidades para analizar información, también tienen que tener la habilidad de ser imparciales o independientes, y también tienen que tener una apreciación para la diversidad de California. Así que vamos a hacer preguntas para esas 3 cosas. Las personas que están viéndonos pueden tener una pregunta. ¿Estas personas pueden estar actualmente trabajando, por un lado, y reciben algún tipo de pago por su tiempo? Sí. Pueden tener un trabajo. Muchos de los comisionados del 2010... Que tuvimos la suerte de tenerte hace 10 años en este proceso. Es cierto, muchas gracias por la ayuda entonces y también para ahorita. Muchas de las personas comisionados sí tenían trabajo. Unos ya se habían jubilado y otra persona que no trabajaba, trabaja en su hogar. Pero la mayoría tenían un trabajo. Tienen que ser asistir a juntas públicas, pero se puede hacer en la noche y en los fines de semana también. Y ahora también hay muchos métodos de tener... hay muchos métodos de tecnología, las conferencias por medio de internet, conferencias telefónicas, y también me imagino que pueden tener... van a estar en diferentes sitios, o sea que no es fácil tenerlos a todos en un mismo lugar cuando tienen sus trabajos y otras responsabilidades. Exactamente, y también la comisión puede decidir cómo van a hacer su trabajo, así que pueden tener todo eso en consideración. El pago, sí les pagan para cada día que haces trabajo. La ley dice $300, pero lo ajusta por como la Consumer Price Index ahorita. Entonces va a ser más o menos como más cerca de $400 como con la inflación simplemente cambia. Sí. Te voy a preguntar, entonces sabemos que pueden continuar en su tiempo de trabajo, pero ¿cuánto tiempo permanecerán los comisionados con su título de comisionado parte de este proceso? Lo van a tener por 10 años y solo porque no escogemos otra comisión hasta en el 2030, pero van a hacer la mayoría de su trabajo, van a terminar en un año, porque tienen que estar seleccionados en agosto 15 de 2020 y tienen que terminar y aprobar los mapas en el agosto 15, 2021, así que nomás un año. Ah, perfecto. Te voy a dar esos últimos 30 segundos que tenemos para invocar a las televidentes porque es importante que en el Valle Central estemos representados también. Bueno, es sumamente importante que toda la gente tenga una voz. Y si quieren ser parte de esta comisión, porque van a hacer un trabajo que va a afectar cada comunidad en toda California. Y lo van a tener estas mapas por otros 10 años. Es importante para poder decir por qué necesitamos las líneas en tal parte, porque vamos a escoger a nuestros representantes de allí. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Margarita Fernández de la Oficina del Auditor por estar con nosotros, también a Joy Hayes del PPAC y al secretario de Alex Padilla también por haber estado participando con nosotros. Participen, porque la voz de ustedes es lo que decidirá su futuro. Este es el Informe Maddie.